Voy a hablarte hoy de las 3 etapas del despertar de la conciencia. Y déjame decirte que no es fácil tener un despertar, pero tampoco es fácil estar despierto y estar rodeado de gente dormida. Hace 500 años antes de Cristo, 400 y pico antes de Cristo, Platón, el filósofo griego Platón, ya habló sobre el mito de la caverna. ¿Y qué decía el mito de la caverna? Básicamente te lo voy a poner aquí al lado. Básicamente lo que dice el mito de la caverna es que la sociedad, imagínate una sociedad que está profundamente dormida y están dentro de una cueva y en esa cueva ellos están viendo la pared. Y en esa pared hay alguien detrás que a través del fuego proyecta unas formas y ellos creen que eso que está en la pared es la realidad. Pero no es más que una sombra o un reflejo de los que proyectan las formas quieren que ellos vean. Uno de los prisioneros de la caverna consigue liberarse, sale de la cueva y cuando está fuera de la cueva descubre que el mundo no es lo que le habían estado contando, que no son esas sombras en la pared, sino que el mundo es a todo color, es mucho más amplio, las posibilidades son infinitas. Y estaba tan entusiasmado de querer contarle eso a los prisioneros que todavía seguían dentro, que volvió al interior y les empezó a contar todo lo que habían visto en el exterior. Paradójicamente, los prisioneros no solamente no estaban agradecidos de que alguien les hubiera contado la verdad, sino que atacaron fuertemente a la persona que había visto la verdad y que ahora les quería contar que estaban prisioneros. Esto me recuerda a una frase muy famosa que dice: es más fácil engañar a alguien que convencerle de que ha sido engañado. La mayoría de las personas en el mundo todavía están dormidas, no han tenido ese despertar de la conciencia y siguen siendo adoctrinados por la educación tradicional, por los medios de comunicación, por gobiernos, por personas. Insisto, esto es el mito de la caverna de Platón, ¿eh? No es que me lo esté inventando yo ni que lo estoy diciendo yo, sino que en el mito de la caverna se expresa eso y es muy parecido a lo que está pasando en la sociedad actual. Y cuando alguien se atreve a dar una voz y decir: oye, que lo que os están diciendo ahí no es verdad, que os están manipulando, que os están engañando, que eso no es verdad, que nosotros tenemos el poder de crear nuestra realidad, ¿qué recibes? Burlas, críticas, chismorreos. Si te ha pasado esto alguna vez, entonces es que has tenido un despertar de la conciencia. Y si te ha ocurrido que has querido ir con tus amigos, les has querido contar esa verdad y has recibido esas burlas, esas críticas, esos ninguneos, estás precisamente en pleno despertar de la conciencia. Me ocurrió una vez cuando con 12 años me llegó por primera vez un libro de metafísica, empecé a leerlo y empecé a estudiar todos los principios que os explico ahora. Y recuerdo que se lo fui a contar entusiasmado a mis amigos de natación, porque yo era nadador profesional. Y me fui a todo mi grupo de amigos y les conté: mirad, he descubierto que el universo es mental, que visualizando creamos nuestras vidas, que primero tenemos que crearlo todo en nuestras mentes. Se burlaron de mí, se rieron de mí. ¿Sabéis qué hice? Me guardé mi libro de metafísica, la empecé a estudiar para mí mismo y dejé de hablar del tema con nadie. Cuando empecé a ser más mayor, entonces descubrí que esa era mi misión de vida y mi propósito de vida: ayudar y contribuir con el despertar de la conciencia. Entonces escribí un libro que se llama La voz de tu alma, que es un bestseller internacional que está transformando millones de vidas en todo el mundo, y después vino una saga de 12 tomos que le siguen a este primer tomo y empecé a dedicarme a ayudar a las personas a ese despertar de la conciencia. Hoy voy a hablarte de esos 3 pasos por los que pasa cualquier persona que está teniendo un despertar de la conciencia y lo que le ocurre en cada uno de los pasos. Así que quédate hasta el final del vídeo. Pero antes de empezar, déjame recordarte que quedan las últimas plazas disponibles para mi evento intensivo El Vete Imparable en España, que es un evento internacional, o sea que no importa que estés en la otra punta del mundo, vienen personas desde todas partes del mundo. De hecho, el 50% del evento es lo que vas a hacer con el viaje y el otro 50% lo que te voy a enseñar ahí. Vas a salir de ahí imparable, se llama Intensivo Vete Imparable. Quedan las últimas plazas y además es el último evento porque el año que viene no va a haber evento y el siguiente tampoco. Así que, última oportunidad para vivir este evento conmigo. Te voy a dejar aquí abajo el enlace a la página web y para que puedas tomar una de las últimas entradas.
Y si no, vete a laingarciacalvo.com y ahí en el apartado eventos tienes las últimas entradas disponibles. Imagínate cómo cambiaría y se transformaría tu vida si estuvieras 2 días conmigo intensivos trabajando con todos estos principios. Vas a salir de ahí renovado, reforzado, con ganas de comerte el mundo y el universo entero, que es el objetivo. Vamos ahora con el despertar de la conciencia. ¿Cuáles son los 3 pasos que debes dar o que da una persona cuando hace este despertar de la conciencia? Siente que eres imparable, tu camino espera, sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios que os enseño en la saga de la voz de tu alma y voy a hablarte de esos 3 pasos. Toda persona que quiere realizar un cambio, el primer paso del cual debes salir, y es muy difícil salir, y te voy a decir ahora cuáles son las condiciones en las que una persona sale de ese estado, es decir, de estar prisionero abajo en la caverna y simplemente viendo lo que los medios de comunicación proyectan en la televisión, que les hacen creer que esa es la única verdad y su verdad, o toda la educación tradicional que también está gobernada por todas esas personas, o gobiernos, etcétera, ¿no? Que te dan información sesgada y manipulada de lo que es la realidad, pero no todo el conjunto para que tú puedas decidir libremente, pues esa persona que está ahí y que no tiene criterio, que no quiere pensar por sí mismo y que está en negatividad y que todo le ocurre para él, todo mal y todo, toda esa persona está en el primer estadio de conciencia, que es lo que llamamos el victimismo. El victimismo es una persona que todo está mal, es súper negativa, está todo el día quejándose, está todo el día mintiéndose a sí misma de la situación que tiene, está todo el día justificándose, está todo el día chismorreando, son expertos en ver la vida de los demás para no hacer frente a la suya propia, son personas que no les va bien la vida, que están todo el día hablando de los demás, etcétera, 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 ¿no? Pues esas personas, ¿cómo sale una persona del rol de víctima? Porque estoy seguro que estás rodeado de mucha gente así. La sociedad está llena de gente así. ¿Cuántos de vosotros tenéis gente así alrededor? Escribidmelo aquí abajo en los comentarios. Ahora, ¿cómo esa persona sale del rol de víctima? Es muy fácil. La neurociencia ha descubierto que una persona generalmente solo puede dar un cambio real y efectivo en su vida cuando pasa por un trauma masivo. Cuando toca fondo, cuando le ocurre algo que le hace hacer tambalear todo el sistema de creencias que estaba manejando y entonces dice, mira, todo lo que había creído hasta ahora no me ha servido para nada, porque me ha hecho estar en una situación malísima y estoy harto. Entonces, como ya he tocado fondo, lo único que quiero es cambiar todo esto. Y entonces empieza a desechar todas las creencias que le han estado sugestionando desde que era pequeño y empieza a abrirse a un nuevo despertar de la conciencia. En ese despertar de la conciencia llega al segundo paso, que es el empoderamiento. Cuando la persona recupera su poder personal, cuando la persona recupera su identidad real, cuando la persona se da cuenta de que en realidad no es una víctima de las circunstancias, sino un creador de las circunstancias. Una persona que ha venido aquí a crear su vida y que su propósito de vida es crear su mejor vida ahora. Esa persona empieza a conocer la metafísica, la espiritualidad, el despertar de la conciencia, se da cuenta que las cosas con las que la sociedad les controlaba, que es el miedo a la muerte, el miedo a la pobreza, el miedo a hacer el ridículo, el miedo a todos esos miedos con los que la sociedad te controla, se dan cuenta de que no son reales. Se dan cuenta de que ellos pueden crear su economía, se dan cuenta de que la opinión de los demás no importa, solo la que ellos tienen de ellos mismos, y Dios, el universo, la energía tiene de ellos mismos. Se dan cuenta de que todo eso
fue una gran mentira contada por su mente y de que ellos son los creadores de su realidad. Se dan cuenta del principio del mentalismo, de que los pensamientos son cosas, de que hay una correlación. Empiezan a estudiar a los grandes maestros y avatares del pasado, Jesús de Nazaret, Mahoma, Confucio, Buda, Platón, Sócrates, Descartes, Aristóteles, todos los más grandes de la historia, y se da cuenta de que tú estás creando tu realidad y que todo empieza en la mente y que todo empieza en el pensamiento. Entonces se empodera y empieza a salir de la cueva y empieza a salir hacia la realidad y empieza a conocer lo que Jesús de Nazaret decía: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Esas personas que empiezan a empoderarse empiezan a ver pequeños resultados. Se dan cuenta que cuando hacen un cambio de mentalidad, un cambio de mente, todo empieza a conspirar a su favor. Que todo lo que eran circunstancias negativas se vuelven positivas. Y que todo empieza a crearse a su imagen y semejanza. Es decir, a la imagen mental que ellos tienen de sí mismos, las están viendo reflejadas en el exterior. Ese sería el segundo paso del despertar de la conciencia. Y empiezas a crear tu realidad, empiezas a crear tu realidad. Decidme cuántos de vosotros ya estáis en ese segundo paso del despertar de la conciencia. Ya os habéis dado cuenta de los principios universales, probablemente ya estáis estudiando la saga La voz de tu alma, o la mente maestra, que es mi entrenamiento online de todo esto. Probablemente ya estáis inscritos en el evento intensivo Volvete Imparable, ya estáis leyendo muchos libros sobre esto, sigáis a gente en las redes sociales que habla sobre esto todo el tiempo. Conocéis el secreto, la ley de atracción, la manifestación. Os dais cuenta que muchas de las personas más famosas y más grandes de la historia, artistas de la música, artistas de cine, grandes deportistas, grandes personas y personalidades a lo largo de la historia han hablado de todo esto. Y empiezas poco a poco a crear tu realidad y empiezas a tener pequeñas manifestaciones. Pues de repente tienes que aparcar con el coche y ya no tienes que buscar sitios, sino que aparece el sitio siempre que vas porque lo proyectas antes de salir de casa. Empiezas a hacer pequeños experimentos de que quiero que alguien me invite a un café y va y te invita. Piensas en alguien y te llama al momento. Empiezas a experimentar la telepatía. Empiezas a experimentar la precognición, es decir, tienes sentimientos y sensaciones de cosas que te van a pasar en el futuro y que pasan. Tienes una conexión más grande con las demás personas, te das cuenta de que no hay separación y de que todos somos uno, etcétera, etcétera, etcétera. Si estás en ese estado de empoderamiento, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios y dime, Laín, yo soy un alma imparable. Y entonces has salido del victimismo, donde tú eras un corcho flotando en mitad de la tormenta, golpeado de un lado para otro, sin tener dirección ni rumbo y siendo una pequeña marioneta, un títere del universo, y empiezas a crear tu propia vida. Entonces, tomas tu barquito, alzas tu vela, diriges el timón y empiezas a dirigirte hacia donde quieres en la vida. Empiezas a tener más claridad porque al saber que tú eres el creador de tu propia vida, simplemente empiezas a pensar que puedes tener una nueva vida y empiezas a fijarte objetivos, planes, visiones. Como dice en la Biblia el rey Salomón, un pueblo sin visión perecerá. Pero entonces ocurre algo que no te esperabas y empiezan a pasar cosas que tú interpretas como malas en tu vida. Y entonces entras en la tercera etapa de todo el proceso, que es cuando ya tienes un despertar completo, que es la rendición. ¿Qué es la rendición? Darte cuenta de que no estás creando, sino que estás co-creando con el universo tu vida. Que no estás solo, que donde tú no llegues, Él llega. Lo que las religiones han llamado Dios, Jehová, el Padre que le llamaba Jesús de Nazaret, el Eterno, Alá, o la ciencia que le llama la inteligencia infinita, la matriz divina, el campo cuántico. Te das cuenta de que estás co-creando con algo más, que no estás solo y que todo está unido. Esto en ciencia se conoce como el teorema de Bell o el principio de no localidad. Y entonces empiezas a co-crear con toda esa energía y te das cuenta, ya dejas de tener tantos deseos puramente egoístas de cosas que solamente te afecten a ti sin importar si le afectan negativamente a los demás
y empiezas a co-crear con el universo cosas no solamente que te afecten a ti, sino que también afectan positivamente a los demás. Entonces empiezas a co-crear esa realidad sabiendo que todo está conectado, sabiendo que todos somos uno y sabiendo que no estás solo y que si tú haces tu parte, el universo hará su parte. Te pongo un ejemplo bíblico de todo esto, o de la Torá judía, porque es lo mismo, aparecen en los 5 primeros libros de Moisés, que se llaman el Pentateuco en la Biblia, o la Torá en los judíos. Cuando Moisés liberó al pueblo esclavo de Egipto, una vez más, ellos también estaban esclavos y estaban bien, tenían comida, tenían tal, pero de repente Moisés les dijo, oye, que vale, que estáis muy cómodos, que están muy bien, pero no dejáis de ser unos esclavos del sistema. Y nosotros tenemos la visión de una tierra prometida donde somos libres y donde brota leche y miel. Entonces tuvo que convencer, igual que en el mito de la caverna de Platón, que todas esas personas que estaban dormidas, que podían crear una vida mejor. Y Dios le iba dando las pautas a Moisés de lo que tenía que hacer y lo hacía todo. Es la misma voz interior, esa voz de tu alma que te va dando las pautas de lo que tienes que hacer y de repente te aparece algo que te da las pistas de qué tienes que hacer. Y lo haces. Pero llega un momento cuando Moisés ya hizo de todo y ya consiguió salir de Egipto con el pueblo hebreo y de repente llegaron al Mar Rojo. Y el Mar Rojo no podían pasar. Y venían los soldados egipcios por detrás para matarlos. Entonces se rindió y dijo, Dios, es que ya no puedo más, ¿qué más voy a hacer? Entonces Dios le abrió las aguas. Cuando tú haces tu parte y haces todo lo que tienes que hacer en tu vida para lograr tus sueños, objetivos y planes, tu visión, tu propósito, donde ya no puedas hacer más siendo realista contigo mismo, Dios te abrirá las aguas. Si no ha abierto las aguas todavía, es porque tú puedes hacer más. Esto te lo garantizo que es así. Entonces, déjame saber si ya has llegado también al tercer paso del despertar de la conciencia, que es la rendición. Estás co-creando con Dios, el universo, la energía. Estás escuchando a la voz de tu alma todo el tiempo para ver por dónde tienes que ir, esa intuición que todos llevamos dentro. Y empiezas a escuchar a esa voz interior que te dice y te va guiando. Déjame saber si ya has llegado a esa conclusión. Y déjame saber también si has llegado a la conclusión de que no tienes que convencer a la gente. Mira esto, mira... No. Te vas a encontrar en el primer estadio, las víctimas atacando, como en el mito de la caverna, cuando la persona que se liberó se fue a decirle a los que estaban esclavizados, oye, que mirad esto. Te vas a encontrar esa barrera en la sociedad. Entonces, ya te has dado cuenta que la única manera en que ellos despierten es viendo tus resultados, es viendo cómo tú cambias, cómo te transformas, cómo tú empiezas a tener una mejor vida. Te ven más feliz, más contento, más abundante en todos los sentidos positivos de la palabra, y entonces son ellos los que vienen a preguntarte qué te está pasando, qué estás haciendo diferente. Porque te veo mejor. Y entonces ellos ya habrán tocado fondo y querrán y estarán dispuestos a salir del rol de víctima. Pero mientras tanto, como decía Jesús de Nazaret, no le eches perlas a los cerdos que te las pisotearán. Espero haberte inspirado mucho con este vídeo. Compártelo, envíaselo por WhatsApp o por Messenger o por donde quieras a todas las personas que creas que les pueda ayudar y que ya estén en ese despertar de la conciencia. Creo que somos muchísimos y que cada vez vamos a ser más. Suscríbete a este canal o suscríbete en Instagram o sígueme en Instagram o en YouTube porque no voy a parar de subir vídeos cada día. Y recuerda, últimas entradas disponibles para participar conmigo en el evento Intensívate Imparable. Último evento del año. El año que viene no viene evento, el año siguiente tampoco, probablemente. Así que es última oportunidad y quedan las últimas, verdaderamente últimas plazas disponibles. No te lo puedes perder. Para mí, y me emociono, es como volver a nacer. Tienes un cambio brutal en tu vida. Que realmente si hacemos todo lo que él dice, las manifestaciones se dan. Venir a un sitio donde hay 1.400 ovejas negras es realmente inspirador. Que es único, no hay alguien como Naín. Llega mucha fuerza y mucha energía.
En los libros vas a tener una base, tienes la teoría, pero lo que yo he vivido este fin de semana en el evento es brutal. Te hace ver tu realidad, te hace despertar. Ni en ningún evento, ni en una mentoría, ni con otro mentor. O sea, lo que he vivido aquí no lo he vivido en otro sitio. Trabajas un tema de personalidad, tu mentalidad. Lo de estos 2 días es indescriptible. Tener el control acá y acá. Intensivo, o sea, te vuela la cabeza. Es lo máximo que he vivido en mi vida.